El mayor error de Einstein. Episodio primero. Hace mucho tiempo, en una lejana galaxia llamada Vía Láctea, los científicos del pequeño planeta Tierra creyeron haber desvelado el secreto del universo. Su teoría del modelo Big Bang fue aceptada por todos como la verdad absoluta. Pero en los albores del siglo XXI, un reducido grupo de heréticos comenzó a cuestionar las bases de esta teoría. Hicimos algo que muchos consideran espeluznante. Decimos que la velocidad de la luz podía cambiar en el espacio y en el tiempo. Y eso es cierto. Nuestra percepción de la física cambiará de forma radical. Londres, año 2000 de nuestra era. En los albores de un nuevo siglo, nace una nueva teoría. Amenaza con demoler los cimientos de la física del siglo XX. Sus autores son dos de los cosmólogos más importantes del mundo. Si ellos tienen razón, Einstein estaba equivocado. Todo comenzó cuando Andy Albrecht y João Magueixo se conocieron en una conferencia en América en 1996. Fue una reunión de lo más emocionante. Allí estaban casi todos los más importantes y todos debatían sobre los problemas contemporáneos de la cosmología. Una noche muy tarde, João se acercó a mí. Creo que yo ya me iba a marchar. Y me contó una idea muy interesante. Eso es una tontería. No fue así. No fue así. Pero sí que era tarde. ¿Cómo lo recuerdas tú, João? Vamos a ver. La historia, tal y como yo la recuerdo, por lo menos en la parte en la que estuve presente, fue una conversación entre los tres. Cada uno de nosotros sugirió algo. Recuerdo que yo sugerí la velocidad variante de la luz y se produjo un horrible silencio. Creo que en ese momento tú también pensaste que os estaba tomando el pelo. Sí, es posible, Pero entonces pensaste, oh, habla en serio, no se está riendo. Y entonces partimos de ahí y empezamos a tomárnoslo más en serio. Para la mayoría de los científicos, la idea de que la velocidad de la luz puede cambiar supone un ultraje. Contradice por completo las teorías de Einstein sobre el espacio y el tiempo. Pero recientemente los astrónomos han empezado a comprender que el universo no siempre se comporta como sus teorías podrían llevarnos a pensar. Estamos haciendo mediciones que indican que el universo está lleno de una especie de densidad de energía. No entendemos esa energía en absoluto. No se parece a nada de la teoría física. Lo sorprendente es que el universo, en lugar de ir aminorando la marcha, la está acelerando. No hay duda de que es un resultado muy profundo para la física, porque será el primer indicio de que las leyes de la naturaleza no siempre han sido lo que son hoy. ¿Quién sabe lo que nos espera? Creo que es una época muy emocionante, muy similar a la revolución que sufrió la física a principios del siglo pasado. Estamos a punto de entrar en el nuevo milenio rodeados por un montón de inseguridades. Para comprender lo que está en juego, debemos regresar a dicha revolución científica. Todo comenzó aquí, en Berna, Suiza, en 1905. En los albores del nuevo siglo XX, el complicado mecanismo de la física del siglo XIX comenzaba a mostrar señales de desgaste. Al final fue demolido, pero no por un científico ya reconocido, sino por un funcionario de patentes. Cuando Einstein comenzó su carrera, aún vivíamos en un universo como el mecanismo de un reloj. El espacio y el tiempo no eran más que un sistema de referencia. El metro era un metro en cualquier parte, y el tiempo corría a un ritmo constante en todo el universo. Un segundo siempre era lo mismo. No le afectaba el lugar donde estuvieras, ni si te movías o no. El tiempo se consideraba un concepto absoluto. El tiempo siempre era igual en todas partes, independientemente del estado de movimiento de la persona. Existía un tiempo absoluto que podía medirse con un reloj como este. Ese fue probablemente el concepto que Einstein hizo pedazos con su nueva idea.
La herramienta que Einstein utilizó para destrozar el universo tipo mecanismo de reloj fue la velocidad de la luz. Sabía que durante 20 años los científicos no habían conseguido superar un experimento que sugería que había algo decididamente raro acerca de la velocidad de la luz. En la década de 1880, dos científicos americanos, Albert Michelson y Edward Morley, decidieron medir cómo se veía afectada la velocidad de la luz por el movimiento de la Tierra a través del espacio. Organizaron un experimento utilizando rayos de luz. En el experimento hay una fuente de luz que es el láser, y lo que hacemos es dividir el haz del láser en dos, enviándolos en dos direcciones en ángulo recto, y midiendo en cierto sentido la velocidad relativa de la luz en esos dos haces, volviéndolos a juntar aquí. Y el modelo que vemos es la interferencia entre dos haces, y mide la velocidad relativa de la luz dentro de esos dos haces. Si el aparato estuviese estático, no habría motivo para esperar una diferencia entre los haces, pero lo cierto es que se mueve a mucha velocidad. Nuestro planeta gira alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. También gira alrededor de su eje una vez al día, de manera que todos los laboratorios de la Tierra giran a través del espacio. En este momento del día, la Tierra se mueve en esta dirección a través del espacio, dando la vuelta al Sol. Si esperásemos 6 horas, la Tierra habría dado la vuelta y entonces esta dirección sería la dirección de movimiento de la Tierra a través del espacio. Y después de otras 6 horas volvería a ser esta la dirección, pero invertida. Es decir, que sin hacer nada, esperando sentado, la Tierra da vueltas muy suavemente y puedes comprobar la estabilidad de tu aparato. Michelson y Morley supusieron que la velocidad del planeta se sumaría a la velocidad de los haces de luz y de su aparato, por lo que esperaban ver una pulsación regular del modelo cada 6 horas, ya que la velocidad de la Tierra se añadía a la velocidad de la luz en el primer haz y después en el otro. Lo sorprendente fue que sus mediciones mostraron que no ocurría nada. Daba igual cómo lo hicieran o el tiempo que esperasen, incluso todo el año. Seguía sin ocurrir nada. Y eso es lo más bonito del experimento, que si puedes medir la nada con toda precisión, has conseguido algo muy importante. La importancia de este resultado era que demostraba que no se puede sumar ni restar nada a la velocidad de la luz. Esto era una contradicción directa a lo que se suponía que debía ocurrir en el universo tipo mecanismo de reloj. Cuando el espacio y el tiempo están fijos, la velocidad siempre debe sumarse. En un mundo así, el ejemplo para la suma de velocidad es sencillo. La suma de las velocidades, en el ejemplo de Einstein, es que si caminamos por un tranvía o un tren, nuestra velocidad con respecto a la Tierra es la suma de tu velocidad al caminar por el tranvía y de la del tranvía con respecto a la Tierra. Pero el experimento Michelson-Morley había demostrado que esto no era cierto en lo relativo a la luz. La luz sale del tranvía a la velocidad de la luz y llega a los peatones a la velocidad de la luz. Y esa velocidad nunca cambia, por muy rápido que vaya el tranvía. Pero algo debe cambiar como resultado de la velocidad del tranvía. Einstein comprendió que debían ser el tiempo y el espacio. Una vez que se asume que la velocidad de la luz es el dato fijo, queda claro que el tiempo y el espacio no son fijos y que, por ejemplo, un reloj que se mueve con respecto a uno va más despacio. Visto desde la acera, la velocidad de la luz desde un tranvía no se ve afectada por su movimiento. Pero en cambio, el reloj, mientras los pasajeros esperan, irá más lento en comparación con un reloj fijo. En un pequeño apartamento de 2 habitaciones a pocos metros de la torre del reloj, Einstein escribió su radical teoría de la relatividad.
Es un anuncio de Einstein para conseguir empleo. Sí, daba clases particulares de matemáticas y física, en una época en la que no tenía trabajo, y nadie se lo daba porque creían que era demasiado vago. Creo que lo consideraban problemático. ¿Dice cuánto cobraba? No, dice que da algunas clases gratis de prueba. Tomaré una clase de prueba para ver qué tal. Pero la suerte de Einstein estaba a punto de cambiar. En 1905 tenía 26 años. Qué mirada tan penetrante. En ese año publicó varios trabajos, de los cuales el de la relatividad tan solo era uno más. 6 trabajos si contamos su tesis para el doctorado. En un año. En un año. Y cada uno de ellos funda un campo de la física. Y cada uno merece el premio Nobel. Me pregunto si mientras redactaba este trabajo fue consciente del cambio que le estaba dando al mundo. Este es el trabajo de la relatividad que publicó poco después de este. Mira qué delgado es. Mucho. Solo 3 páginas. Ojalá pudiera cambiar todas las publicaciones de mi vida por estas 3 páginas. Pero Einstein no estaba satisfecho. El problema era que su teoría de la relatividad se deshacía cuando la gravedad se colaba en la foto. Y la gravedad era la fuerza dominante en el universo. Einstein comprendió que debía desarrollar aún más su noción de un espacio y un tiempo flexibles. Debía dar al espacio y al tiempo propiedades reales. Ya no se trataba de un lugar vacío en el que ocurrían cosas, sino algo que resultaba interactivo. Y en su famosa declaración, la masa le dice al espacio cómo curvarse. La presencia de una masa curva el espacio-tiempo. Y en la otra cara de la moneda, la siguiente parte de su afirmación es que el espacio le dice a la masa cómo moverse, de manera que una masa que se mueve a través del espacio-tiempo sigue la curvatura inducida por la presencia de una masa. Y esto resolvía un viejo problema de la mecánica de Newton. La Tierra siente una atracción gravitacional hacia el Sol. ¿Cómo sabe la Tierra que el Sol está ahí? ¿Cuál es la fuente de esta acción instantánea a una distancia dada? Y el modelo de Einstein dice que no existe dicha acción instantánea a una distancia dada. La masa del Sol simplemente curva el espacio-tiempo y después la Tierra sigue esa curva. Al igual que este tranvía sigue los rieles. Lo hace en respuesta a la curvatura local de la vía, pero no sabe por adelantado si esas vías se curvarán a determinada distancia. No tiene que saberlo, se limita a seguir la curvatura local de la vía. Einstein comprendió que no sería la masa la que causaría la gravedad y que no podía ser solo la masa la que curvase el espacio-tiempo. Toda forma de energía, como el calor o la presión, actúan sobre el campo gravitacional. Está la energía nuclear. Hay diferentes energías y todas pueden hacer que el espacio-tiempo se curve igual, dependiendo de la cantidad total de energía presente. La masa, por tanto, no es nada especial. Durante 10 años, Einstein buscó una ecuación con la que expresar esta relación entre masa-energía y espacio-tiempo. Al final resultó ser asombrosamente sencilla. G igual a 8πt. Con 5 caracteres, la ecuación de campo de Einstein abarca la estructura de todo el universo. Se considera uno de los logros supremos del pensamiento humano.
Cuando eres estudiante y lees esta teoría, te parece extremadamente hermosa y sencilla. Pero después, si te paras a pensar cómo lo consiguió, cómo consiguió esas ecuaciones, te parece un milagro. Aún ahora no conseguimos comprender cómo llegó a eso. Pero Einstein no se detuvo, sino que utilizó sus nuevas ecuaciones para describir el universo entero. Fue un paso atrevido e inmediatamente surgieron dificultades. Dificultades que aún perduran. La relatividad fue un gran éxito, al menos hasta que Einstein tuvo el valor de aplicar la relatividad al universo como un todo e inventó la cosmología científica. Pero al mismo tiempo nos dio un montón de problemas que siguen aquí. Básicamente el universo tal y como lo vemos no quiere ser así, según la relatividad. El enfoque de Einstein se basaba en una osada suposición. Él sabía que las estrellas localmente distorsionaban el espacio-tiempo con formas complicadas que serían demasiado difíciles de calcular. Pero creía que si retrocedía lo bastante, toda la materia del universo sería como las moléculas de una nube de gas. El fluido cósmico. Desde esta perspectiva, la forma del espacio-tiempo sería lo bastante uniforme y sencilla como para enfrentarse a ella. Pero cuando comenzó a calcular cómo se comportaría el universo bajo la influencia de la gravedad, se llevó una desagradable sorpresa. Miramos al universo como algo estable, las estrellas inalterables. En la época de Einstein se creía que el universo era singularmente estático, que siempre era igual con el paso del tiempo. Pero según las soluciones de Einstein, esto no podía ser verdad. Einstein descubrió que su ecuación predecía que toda la materia y la energía del universo plegaría al espacio-tiempo en sí mismo. Pronto el universo llegaría a su ardiente fin al derrumbarse las estrellas y las galaxias y formar una enorme bola de fuego. Y para evitarlo, Einstein tuvo que añadir un término que denominó la constante cosmológica. Para Einstein, ese término extra, lambda, la constante cosmológica, estropeaba la belleza de su ecuación original, pero no veía otra forma de estabilizar el universo. Es una constante que proporciona al espacio-tiempo la propiedad de tender espontáneamente a su expansión. Por lo que añadió esa constante en la cantidad adecuada para que esa propiedad de expandirse del espacio-tiempo equilibrase con exactitud la propiedad de hundirse bajo su propia gravedad de la materia en la galaxia o en el universo. Y así, equilibrando con exactitud dichas propiedades, estabilizar el universo. Claro que no habría funcionado, porque se trata del equilibrio de un lápiz sobre la punta. La más mínima desviación de la cantidad, pequeña o grande, de densidad, habría hecho que el universo se desplomase, por lo que, en mi opinión, no resolvió el problema. El problema de Einstein era que, según su teoría, el universo era intrínsecamente inestable y debería haberse hundido o explotado hace mucho tiempo. Este es un misterio que sigue preocupando a los científicos en la actualidad. Este es el eco de la creación. Si desintonizamos un televisor, recogerá las radiaciones de microondas del límite del universo visible. Cuando comenzó su viaje, la luz era naranja. Pero durante los 15.000 millones de años que lleva viajando, el propio universo ha crecido 1000 veces más, estirando la luz de tal forma que ahora la vemos como microondas. Nos calienta como calienta el cosmos entero, elevando en 3 grados la temperatura del espacio. Esta señal es prueba convincente de que el universo no es inmutable como imaginaba Einstein, sino de que todo lo que vemos a nuestro alrededor formó parte de una inmensa bola de fuego.
Los primeros indicios de tan ardiente principio aparecieron cuando los astrónomos empezaron a examinar el espacio más allá de nuestra propia galaxia. La de los años 20 fue una época muy emocionante para la astronomía. Aparecieron los primeros telescopios grandes y Edwin Hubble comenzó a examinar sistemas estelares cercanos que ahora llamamos galaxias. El doctor Edwin Hubble, sobre una plataforma móvil, alinea el enorme telescopio antes de comenzar una fría noche de trabajo. Y para su asombro descubrió que estaban muy lejos. Y también al medir la luz que despedían esas galaxias pudo ver que se movían alejándose de nosotros. Para Hubble, esto solo podía significar una cosa, que el propio universo estaba en expansión. Es un gran descubrimiento saber que el universo se encuentra en expansión. Significa que en algún momento del pasado las cosas se encontraban más cerca, y si medimos la densidad, al retroceder en el tiempo, el número que encaja en un cuadrado fijo de espacio aumenta, y el universo se hace mucho más denso y caliente. Así acabaremos llegando a un punto que llamaremos Big Bang, en el que la densidad era extremadamente elevada. La profundidad de este descubrimiento se halla en que el universo tuvo un principio, un Big Bang. Si Hubble tenía razón y el universo se formó a partir de una explosión cósmica, entonces solo la fuerza de dicha explosión podría bastar para equilibrar la tendencia de la gravedad a hacer que el universo se desplome y muera. Quizás esa era la forma de estabilizar el universo y de resolver el problema de Einstein. Es muy interesante. Lo lógico sería pensar que Einstein respondería de forma positiva a las observaciones, pero a menudo los teóricos ignoran por completo las observaciones, por lo que allí estaba Hubble, con un descubrimiento fantástico, probablemente el descubrimiento del siglo, y Einstein no le hizo ni caso. Siguió apegado a su universo estático e insistió en su constante cosmológica para mantener el universo estático. Hasta que ambos se reunieron en California en 1932, no surgió la sinergia entre Einstein y el universo en expansión. Aquí viene, bajando de la torre solar, tras una dura mañana observando su espacio preferido a varios millones de kilómetros de distancia. Hubble, situado en medio, pronto convenció a Einstein de que el universo se estaba expandiendo. La constante cosmológica que Einstein había introducido para sostener un universo estático contra la fuerza de la gravedad parecía ser innecesaria, después de todo. Aliviado, Einstein regresó a la forma original de su teoría general de la relatividad. Fue entonces cuando Einstein dijo que la invención de esa constante cosmológica había sido su mayor error. La construcción demostraba gran habilidad. Había que levantar el exterior y después el interior, luego más exterior y más interior. Era estupendo, una gran obra de ingeniería. Pero el optimismo de Einstein era prematuro. Poco a poco los cosmólogos fueron comprendiendo que el Big Bang no resuelve el problema de la estabilidad del universo. Para los físicos del siglo XXI como João Magueixo y Andy Albrecht, la vanguardia de la investigación sigue siendo el problema identificado por Einstein en 1916. Si de verdad puede hacer esa conexión, es por lo que la gente quiere que la velocidad de la luz varíe. Se podría pensar que deberíamos estar contentos con el éxito del Big Bang y no quejarnos, pero estamos preocupados. El Big Bang tiene un problema y ese problema es que deberíamos estar aquí. El universo se ha ido expandiendo poco a poco durante 15.000 millones de años. Tiempo de sobra para que las estrellas, los planetas y los cosmólogos evolucionen. El problema es que es casi imposible que del Big Bang salga un universo que se expanda poco a poco. O bien se expande demasiado rápido o se repliega sobre sí mismo. En cualquier caso, el universo no podría durar demasiado. Una buena comparación es lanzar una piedra al aire. La lanzamos hacia arriba y esperamos que caiga después de un tiempo. La lanzamos un poco más fuerte y tarda más en caer, pero acaba cayendo. Si la lanzamos lo bastante fuerte, algo que ningún ser humano puede hacer, pero sí la NASA con una nave espacial, puede abandonar la atracción gravitacional de la Tierra y volar eternamente.
En el universo existe un equilibrio muy delicado. Si lanzamos la piedra al aire, sigue adelante. No sabemos si dará la vuelta. Sigue adelante hasta que ya no se le ve volar, ni la vemos dar la vuelta. Se ha equilibrado al final año tras año, miles de años, miles de millones de años. Han pasado casi 15.000 millones de años y seguimos sin saber si va a dar la vuelta o si seguirá volando de frente. Con la pelota todo depende de la velocidad a la que sea lanzada. Con el universo la clave está en la cantidad de materia y de energía del Big Bang. Para producir la expansión poco a poco, la densidad de la energía tiene que ser precisamente la correcta. ¿Cómo comenzamos este universo de una forma tan especial? Debemos tomar un número que describa la densidad de la materia del universo y llevarlo correctamente hasta cientos de decimales, uno tras otro. Si nos equivocamos en un solo decimal, todo fracasará. Ningún físico es capaz de establecer un universo de una forma tan delicada. Sin embargo, algo estableció el universo correctamente. Algún misterioso proceso consiguió que la materia y la energía tuvieran la misma densidad en todas partes, manteniendo el cosmos en un equilibrio perfecto. Los científicos denominan a esto el problema de la planeidad. El problema de la planeidad es el hecho de que el universo es como un lápiz que se mantiene en pie sobre su punta durante 15.000 millones de años. Y aún es mucho peor. El misterio es que si decimos, vale, supongamos que al principio las cosas eran diferentes y surgió algo que lo ajustó todo tal y como era necesario, aparece el siguiente problema. Nada puede viajar más rápido que la luz. El universo es muy grande. Más grande de lo que podemos imaginar y de lo que podemos ver. Hay regiones del espacio tan lejanas que son invisibles, porque la luz que viene de ellas aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos. En efecto, estamos rodeados por un horizonte. Este horizonte ha estado creciendo a la velocidad de la luz desde los comienzos del universo. Pero más allá de él existen regiones con las que nunca hemos tenido ningún tipo de contacto. Como nada, ni la energía, ni ninguna clase de proceso físico puede viajar a más velocidad que la luz, nada puede cruzar el horizonte. El universo tiene 15.000 millones de años, lo que significa que el horizonte es enorme. Está a unos 30.000 millones de años luz. Esto no implica que el universo solo tenga ese tamaño. El universo es infinito, pero sí significa que la región que podemos ver es la región que abarca 30.000 millones de años luz. Y a la inversa, aunque el universo sea joven, sigue siendo muy grande, pero vemos una fracción cada vez más pequeña porque el horizonte es cada vez menor. Para entender lo que esto significa, imaginemos que podemos viajar en el tiempo. Veríamos el universo encogerse en lugar de expandirse, pero nuestra vista encogería a mayor velocidad porque nuestro horizonte menguaría a la velocidad mayor posible, la velocidad de la luz. Las galaxias que hoy son visibles serían invisibles para nosotros en el pasado y también entre ellas. De manera que el universo del principio estaba dividido en pequeñas islas aisladas dentro de sus pequeños horizontes. Esta imagen de un universo inconexo se estrella contra la idea de un único proceso equilibrante necesario para resolver el problema de la planeidad. Los cosmólogos estaban confusos.
La única forma de sortear el problema del horizonte era suponer que toda la región que vemos hoy en día comenzó siendo tan diminuta que podría caber dentro de un único horizonte. Esta idea, denominada inflación, fue propuesta por Alan Guth y desarrollada después por Paul Steinhardt y su colega Andy Albrecht. En la actualidad, su versión de la inflación es generalmente aceptada entre los científicos. Pero es el propio Andy Albrecht quien nunca se ha visto plenamente convencido por su propia teoría. Lo que hay que hacer para que la inflación funcione es inventar una forma de materia totalmente nueva que existe desde el principio del universo y que después desaparece. De manera que hoy no contamos con ella. Siempre he tenido la molesta impresión de que si inventamos tanto, ¿es la inflación lo que debemos inventar? ¿O quizá la naturaleza hubiese elegido otra cosa? Cuando era un joven investigador en Cambridge, a mediados de la década de los 90, João Magueixo también era escéptico en lo relativo a la inflación. Como la inflación es lo único que tenemos a mano, nos agarramos a ella como a un clavo ardiendo. Esa es mi impresión. Pero hay quien lo necesita y eso está bien. Exagerando un poco, podríamos decir que se pueden resolver todos esos problemas de sintonía utilizando la intervención divina. Y yo creo que la inflación es una forma científica aceptable de invocar la intervención divina. Creo que es demasiado exagerar, pero hay suficientes preguntas sin respuesta sobre las que debemos meditar. Un día João vio que podría haber una forma mucho más sencilla de resolver el problema del horizonte. Una mañana de invierno como esta, paseando por estos campos, comprendí que si rompíamos una regla sencilla, aunque sagrada del juego, la constancia de la velocidad de la luz, podríamos resolver el problema del horizonte. Y mirando hacia atrás, resulta obvio que cuando el universo era muy joven, si la luz era muy rápida, podríamos tener un horizonte enorme. Cuando el universo tenía 1 año de edad, el horizonte sería una rápida luz que cruzaría y que podría ser tan grande como quisiéramos. Haciendo esto, podemos hacer el universo entero. Si la luz del principio fuese mucho más rápida, un único horizonte podría ser lo bastante grande como para englobar todo el universo conocido. Era una idea audaz. Demasiado audaz. Esto ocurrió cuando yo era miembro de esta facultad, pero también estaba en una etapa de mi carrera en la que tenía que buscar empleo. Estaba a punto de acabar mi empleo aquí, por lo que no era momento para desarrollar una idea tan original. Ya era bastante polémico y no debía resultar aún más polémico. Hubo momentos en los que me imaginaba a mí mismo vendiendo el gran tema fuera del St. John's College. Por eso esperé a verme en terreno más seguro. João encontró ese terreno seguro cuando la Royal Society le otorgó una prestigiosa beca de investigación. Entró a formar parte del grupo de Andy Albrecht en el Imperial College. Los dos empezaron a trabajar sobre la idea de João. Si mi madre me ve fumando, me mata. Un día Andy me llamó a su despacho y me dijo: João, vamos a trabajar sobre la variación de la luz. Cerró la puerta y lo mantuvo en secreto. Siempre borraba el encerado porque tenía miedo de que alguien nos robase la idea. Poco a poco empezamos a aunar esfuerzos y a intentar averiguar más cosas sobre la teoría. Te enfrentas a la frontera, a preguntas desconocidas y las discutes. Hay ideas que compiten entre sí y después de un rato, una de ellas sale claramente vencedora. Hay un tema que te preocupa mucho y va contigo todo el tiempo, no solo en tu despacho. Atraviesas fases en las que sueñas con tus ideas, las consultas con la almohada y te despiertas agotado.
Al final hay que proyectar las cosas en ecuaciones, porque de eso se trata la ciencia, de modelos matemáticos, no solo de victorias, si no sería de locos. El descubrimiento científico encierra un aspecto único. Es el subidón de adrenalina que sientes cuando llevas meses peleándote con un problema, equivocándote y de repente descubres algo. Es una sensación única. Yo soy adicto a la adrenalina en general, pero esta es única y creo que por eso los científicos tienen fama de aburridos, porque el intercambio social, por ejemplo, no iguala para nada el placer que puede proporcionar un descubrimiento científico. Joao y Andy estaban creando una física completamente nueva. A medida que exploraban este extraño y nuevo mundo, comenzaron a presentir que, a lo mejor, conseguían resolver algo más que el problema del horizonte. Conseguimos más de lo que esperábamos. Por eso resultó mucho más gratificante. Descubrimos que también podíamos solucionar el problema de la planeidad. Y todo gracias a que enseguida comprendimos que la conservación de la energía es imposible si la velocidad de la luz varía. Según la física convencional, la energía se conserva. Puede transformarse, pero no puede ni crearse ni destruirse. Este es el principio de conservación de la energía y significa que la cantidad total de energía presente en el universo es fija. De manera que la densidad de energía que el universo necesita debe quedar perfectamente establecida desde el principio. Si cambiamos algo tan fundamental como la velocidad de la luz, que forma parte integral de la física, estamos rompiendo el principio de el universo es diferente en distintos momentos y no conservamos la energía. Pero entonces comprendes que eso es exactamente lo que necesitas para resolver el problema de la planeidad, porque violas la conservación de la energía, empujando al universo a la densidad de energía crítica. Es decir, creas energía si estás por debajo de la densidad de energía crítica y viceversa. Quitas energía si tienes en exceso, si tienes demasiada densidad de energía. Según su teoría, durante el principio del universo la velocidad de la luz disminuía, lo que permitía al cosmos construir un termostato que creaba o destruía energía, de forma que la densidad crítica se mantenía con exactitud. De esta manera el universo permaneció en equilibrio durante miles de millones de años. Intentábamos encontrar una alternativa para la inflación en lo relativo al problema del horizonte. La verdad es que no teníamos esperanzas de resolverlo todo. Fue un regalo para nosotros. Joao y Andy habían empezado intentando resolver el problema del horizonte y tropezaron con una teoría que resolvía el misterio que había perseguido a la cosmología desde tiempos de Einstein. Habían hecho un universo que era intrínsecamente estable, que se había mantenido en equilibrio por medio de la creación o destrucción de la energía. Una teoría que predecía que el universo sería como lo vemos hoy. Sin embargo, aún era solo eso, una teoría. Las pruebas solo podrían salir de las profundidades del espacio-tiempo. Pero lo que los astrónomos descubrieron allí asombró a todo el mundo, porque sugería que la velocidad de la luz también era la clave del mayor misterio de la cosmología. ¿Qué ocurrió antes del Big Bang? Hace tiempo, cuando el universo era joven, la luz viajaba a más velocidad de lo que lo hace hoy. Las leyes de la física eran muy distintas. Esa, al menos, era la teoría. Las pruebas solo podrían surgir de los mayores telescopios del mundo. Mientras estudian los lejanos confines del espacio, los astrónomos también retroceden en el tiempo.
En 1998, el astrónomo británico John Webb comenzó a sentirse interesado en la cuestión de si la constancia fundamental de la naturaleza podría cambiar a medida que el universo evolucionaba. Utilizamos una técnica que nos permite examinar el pasado para medir la física tal y como era hace mucho tiempo. Lo hacemos utilizando quasars. Los quasars son los objetos más lejanos que podemos ver. Se cree que son galaxias primitivas en proceso de formación. Pero a John Webb no le interesan los quasars en sí. Los quasars son, en lo que respecta a este estudio, fuentes de luz muy lejanas que brillan a través del universo y cuyo brillo nos alcanza. Al hacerlo, intersectan nubes de gas a lo largo de la línea de visión y así podemos estudiar la física de esas nubes de gas observando el modo en que la luz es absorbida. Podemos observar nubes de gas relativamente cercanas y podemos observarlas tan lejos como los quasars más lejanos. En términos de retroceso en el tiempo, eso implica casi 10.000 millones de años, o una cifra semejante, que es hace mucho tiempo, de manera que estudiamos la física tal y como era cuando el universo era muy joven. Cuando la luz atraviesa una nube de gases interestelares, colisiona con los electrones y las moléculas de gas. Y esto crea un dibujo de líneas negras en su espectro. John Webb se fijó en que este dibujo se veía distinto en el espectro de las nubes más lejanas. La influencia era asombrosa. O los electrones eran distintos, o la velocidad de la luz era mayor en el pasado lejano. Si es correcto, es un resultado muy profundo para la física, porque sería el primer indicio de que las leyes de la naturaleza no siempre fueron iguales a como lo son hoy. Pero más lejos, en el espacio y el tiempo, un descubrimiento aún más asombroso esperaba a los astrónomos. En la actualidad, la cosmología está repleta de noticias que anuncian el regreso inesperado de una idea descartada hace 70 años. La constante cosmológica de Einstein, lambda. Para João, eso significaría llevar su teoría aún más lejos. Ahora cree que la constante cosmológica podría ser el nexo que une los cambios en la velocidad de la luz al origen del universo. Einstein ya está en nuestro espacio-tiempo con su propia vida, cuando permitió que el espacio-tiempo se curvase para tener su propia dinámica. Y con la constante cosmológica dio un paso más adelante. Básicamente fue como darle al espacio-tiempo una energía propia, incluso antes de poner la materia en el espacio-tiempo. Cuando tenemos un vacío, en dicho vacío tenemos una determinada densidad de energía, y eso es lambda. Tiene una propiedad muy interesante, y es que hace que la gravedad sea repelente. Lambda produce una gravedad que repele las cosas en lugar de juntarlas. Y eso parece ser lo que le está ocurriendo al universo, que algo lo está separando. Desde que Hubble convenció a Einstein de que el universo está creciendo, los astrónomos han intentado medir su ritmo de expansión. La diferencia surgió cuando comenzaron a concentrarse en las estrellas que explotaban, denominadas supernovas. Pensaron que les permitirían hacer un mapa de la suave desaceleración del universo. Pero lo que encontraron fue precisamente lo contrario. La cuestión es, ¿va aminorando el universo como se había de esperar? Y la sorpresa es que en lugar de desacelerar, el universo lo que hace es acelerar. Algo está afectando al delicado equilibrio del universo, separando a las galaxias a mayor velocidad. Es una nueva fuerza en el vacío del espacio.
La aceleración se desprende de los datos de la supernova y hace surgir la asombrosa cuestión de si debemos resucitar la constante cosmológica de Einstein. Es como si el espacio-tiempo estuviese repleto de energía. Enterrado entre las ecuaciones de esta teoría, João ha encontrado un nexo oculto entre esta energía y la velocidad de la luz. En algún momento hemos visto dos cosas importantes. Una es que la energía de la constante cosmológica también depende de la velocidad de la luz, y en concreto, si la velocidad de la luz desciende, la energía del vacío también desciende. Y la segunda cosa es que esta constante cosmológica por sí misma provoca cambios en la velocidad de la luz. Puede hacer que descienda su valor, por lo que surge una inestabilidad. Según la teoría de João, un cambio en el vacío puede producir un descenso de la velocidad de la luz. Pero esto, a su vez, reduce la cantidad de energía que el vacío puede retener, obligando a la energía a abandonarlo para pasar a la materia y a las radiaciones normales. ¿Podría ser este el genio del universo? ¿Qué ocurrió antes del Big Bang? En estos escenarios del principio, hay un vacío dentro del vacío. La nada es la constante cosmológica. Hay un empuje de energía en el vacío. Y en sus teorías, esta energía que produce cambios en la velocidad de la luz merma su valor. Igualmente se produce una merma en la energía de la constante cosmológica, la cual va a algún sitio, va a la propia materia del universo, y por tanto produce un Big Bang. Por tanto, esta merma en la velocidad de la luz, causante de un cambio en la misma, es la que da lugar al Big Bang. Al principio estaba el vacío. Pero el vacío no era la nada. Y había luz. Y la luz cambió. Y el vacío produjo el mundo. Y el mundo estaba bien hecho, porque duró hasta que el hombre pudo comprenderlo. Pero ocurrirá que un día, la energía del vacío habrá expulsado lejos a todas las cosas, quedando tan solo el vacío. Pero el vacío no es la nada. Y podríamos pensar que es el fin del universo, pero claro, según esta teoría, simplemente está creando las condiciones para que vuelva a producirse otro Big Bang. Un descenso repentino de la velocidad de la luz, otra descarga repentina de toda esta energía en otro Big Bang. Es posible que nuestro Big Bang sea solo uno entre muchos aún por venir, y uno entre muchos de los ya ocurridos. Puede que el universo sea una secuencia de Big Bangs. El audaz reto de João a la constancia de la velocidad de la luz lo ha llevado a observar el cosmos desde un punto de vista totalmente nuevo, en el cual el universo ya no tiene un principio y un fin, sino que es eterno. Un ciclo interminable de Big Bangs producidos a partir de la vasta reserva de energía del vacío. Al igual que todos los cosmólogos que le precedieron, João se ha guiado por la teoría que fue el comienzo de todo. Un buen indicio del genio de Einstein es que incluso cuando se equivocaba, tenía razón. Lo que él consideró su mayor error podría acabar siendo el más importante de sus legados. Por supuesto que siento el máximo respeto hacia la relatividad, y tengo la impresión de que ahora que le he llevado la contraria, la comprendo de verdad. Y precisamente al enfrentarme a ella me muestro más respetuoso hacia ese gran hombre. Mi intención no es intentar contradecir a Einstein, ni nada por el estilo, sino que solo quiero dar un paso más. Al final será la naturaleza la que decidirá si es verdad o no. Y yo trabajo con el fin de encontrar formas de decidir si la teoría es acertada o incorrecta. Una especie de licencia fija que decida sin lugar a dudas si la teoría de la variación en la velocidad de la luz es pura tontería o no.